niño se despertó gritando en medio de la noche. Sus padres adoptivos corrieron hacia su habitación, pero cuando llegaron, él ya estaba de pie junto a la ventana, señalando hacia el jardín trasero. «Mamá Elena está enterrada junto al rosal rojo», susurró con una voz que no parecía de un niño de 5 años. Papá Miguel la golpeó con una pala y después plantó las flores encima para que nadie la encontrara. Los Herrera se miraron con terror. Acababan de adoptar a Sebastián hace apenas 2 meses del orfanato San Gabriel, y esta era la tercera vez que mencionaba a unos padres que supuestamente no existían. Carmen Herrera abrazó al pequeño mientras intentaba calmarlo. «Sebastián, cariño, solo fue una pesadilla. No conoces a ninguna Elena ni a ningún Miguel». Pero el niño la miró con esos ojos penetrantes que tanto la inquietaban y repitió: «Sí la conozco. Ella me cantaba canciones de cuna antes de dormir. Tenía el pelo negro muy largo y siempre olía a jazmines. Miguel dijo que se había ido de viaje, pero yo la vi cuando la enterró». Ricardo Herrera, desde la puerta, se pasó la mano por el rostro. Como psicólogo infantil, había visto muchos casos de trauma, pero nunca algo así. La mañana siguiente, Carmen decidió hablar con la directora del orfanato, la hermana Matilde. Era una mujer mayor, de rostro severo, que había dirigido San Gabriel durante más de 30 años. «Sebastián llegó aquí cuando tenía 3 años», explicó mientras revisaba un expediente amarillento. «Un hombre lo trajo, dijo que era su padrino. La madre había fallecido en un accidente y el padre era desconocido. Teníamos todos los papeles en regla». Carmen frunció el ceño. «¿Recuerda el nombre del padrino?». La hermana Matilde asintió lentamente. «Miguel Sandoval, un hombre muy correcto, elegante. Dijo que no podía hacerse cargo del niño por motivos de trabajo». Esa misma tarde, Carmen y Ricardo decidieron investigar por su cuenta. Visitaron el barrio donde supuestamente había vivido Sebastián antes de llegar al orfanato. Era una zona humilde de casas pequeñas, con jardines descuidados. Preguntaron a varios vecinos si recordaban a una mujer llamada Elena que hubiera vivido allí con un niño pequeño. La mayoría negaba con la cabeza, pero una anciana llamada Doña Mercedes los detuvo. «Claro que recuerdo a Elena, Elena Morales. Era una muchachita muy dulce, trabajaba limpiando casas. Vivía con su novio Miguel en la casa de la esquina, esa que tiene el jardín con muchas flores rojas». Los Herrera sintieron un escalofrío. Carmen preguntó: «¿Qué pasó con ella?». Doña Mercedes bajó la voz. «Un día simplemente desapareció. Miguel dijo que se había ido con otro hombre, que lo había abandonado a él y al niño. Todos pensamos que era raro, porque Elena adoraba a ese pequeño. Nunca lo habría dejado». La anciana señaló hacia la casa. Miguel se mudó poco después. Vendió la casa y se llevó al niño. Dijeron que se iban a vivir a la capital, pero yo siempre sospeché que algo malo había pasado. Esa noche, Sebastián volvió a despertar gritando. Esta vez, sus palabras fueron más específicas. «Elena está llorando debajo de las rosas. Dice que tiene frío y que quiere que alguien la encuentre. Miguel le pegó porque ella quería llevarse conmigo lejos de él. Él gritó que no iba a permitir que le quitara a su hijo». Ricardo grabó todo en su teléfono. Como profesional, sabía que los niños pequeños podían crear fantasías muy elaboradas, especialmente después de experiencias traumáticas. Pero los detalles que proporcionaba Sebastián eran demasiado consistentes y específicos. A la mañana siguiente, decidieron visitar la casa que les había señalado Doña Mercedes. Estaba abandonada, con las ventanas tapadas con tablones y el jardín completamente cubierto de maleza, pero aún se podían ver los restos de lo que una vez fueron rosales rojos. Carmen se acercó a la zona donde estaban plantados y notó que la tierra parecía más blanda que en el resto del jardín, como si hubiera sido removida no hace mucho tiempo. «Ricardo», susurró, «¿y si Sebastián está diciendo la verdad? Si esta historia te está generando escalofríos, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber sobre la memoria infantil y los secretos familiares». Los Herrera decidieron contratar a un investigador privado. Marcos Villanueva era un exdetective de la policía que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Cuando les contaron la historia de Sebastián, inicialmente se mostró escéptico. «Miren,
He visto muchos casos donde los niños confunden sueños con realidad, especialmente si han pasado por traumas. Pero, añadió después de una pausa, también he visto casos donde los niños son los únicos testigos de crímenes que los adultos prefieren olvidar. Villanueva comenzó investigando los antecedentes de Miguel Sandoval. Lo que encontró fue inquietante. Miguel había sido arrestado 2 veces por violencia doméstica en el pasado, aunque nunca fue condenado. Tenía un historial de relaciones tormentosas y había estado involucrado en varias demandas por deudas de juego. Este tipo tenía problemas serios, le explicó Villanueva a los Herrera. Y hay algo más. Según los registros del hospital local, Elena Morales fue atendida en emergencias 3 veces entre 2003 y 2004 por accidentes domésticos, fracturas en las costillas, hematomas en los brazos, una conmoción cerebral. El investigador también descubrió que Miguel había vendido la casa de la esquina apenas un mes después de la supuesta partida de Elena. Eso es muy raro, explicó. Si tu pareja te abandona, ¿por qué te mudarías inmediatamente? Y más extraño aún, vendió la casa por mucho menos de su valor de mercado, como si tuviera prisa por deshacerse de ella. Los nuevos propietarios habían remodelado completamente la propiedad, pero nunca habían tocado el jardín trasero porque, según les dijeron a Villanueva, había algo en esa zona que les daba mala espina. Mientras tanto, en casa de los Herrera, Sebastián continuaba teniendo episodios nocturnos, pero ahora proporcionaba más detalles. Una noche despertó llorando y le dijo a Carmen: Elena me dijo que Miguel le pegó con la pala porque ella había empacado nuestras cosas. Quería que nos fuéramos a vivir con su hermana en Medellín. Él se enojó mucho y le gritó que nunca iba a permitir que se llevara a su hijo a ningún lado. Carmen sintió que se le helaba la sangre. El niño nunca había mencionado antes a una hermana en Medellín. Villanueva logró rastrear a la hermana de Elena, una mujer llamada Patricia Morales, que efectivamente vivía en Medellín. Cuando la contactó por teléfono, Patricia comenzó a llorar. He estado esperando esta llamada durante 20 años, le dijo. Elena me escribió una carta en febrero de 2004 diciéndome que tenía miedo de Miguel, que él la había amenazado con quitarle al niño si intentaba dejarlo. Me dijo que había ahorrado dinero para comprar pasajes de autobús para ella y Sebastián, y que en cuanto pudiera, vendría a quedarse conmigo. Patricia hizo una pausa para controlarse. Esa fue la última vez que supe de ella. La hermana también reveló detalles que solo Elena podría haber sabido y que coincidían perfectamente con lo que Sebastián había estado diciendo. Elena siempre usaba perfume de jazmines. Era su favorito. Y sí, tenía el pelo muy largo y negro. Solía cantarle canciones de cuna a Sebastián todas las noches, especialmente una que había aprendido de nuestra madre. Patricia también confirmó que Elena trabajaba limpiando casas y que Miguel tenía problemas con el juego y la bebida. Él era muy celoso y controlador. Elena me contó que una vez la había amenazado con enterrarla en el jardín si alguna vez intentaba dejarlo. Con esta información, Villanueva convenció a los Herrera de que había suficientes indicios para contactar a la policía. El caso fue asignado al detective Carlos Mendoza, un hombre con más de 15 años de experiencia en homicidios. Inicialmente se mostró escéptico sobre las afirmaciones de un niño de 5 años, pero cuando Villanueva le presentó toda la evidencia circunstancial, su actitud cambió. Hemos visto casos similares antes, admitió Mendoza. Los niños muy pequeños a veces retienen memorias fragmentadas de eventos traumáticos. Si realmente presenció algo así, podría explicar por qué está tan convencido de estos detalles. El detective Mendoza obtuvo una orden judicial para excavar el jardín de la antigua casa de Miguel Sandoval. Los actuales propietarios, una pareja mayor llamada Los Vázquez, estuvieron de acuerdo en permitir la excavación. Siempre supimos que había algo extraño en esa zona del jardín, confesó la señora Vázquez. Las plantas nunca crecían bien allí, y a veces en las noches escuchábamos ruidos extraños, como si alguien estuviera llorando. Su esposo añadió: intentamos plantar nuevos rosales varias veces, pero siempre se marchitaban. Era como si la tierra estuviera maldita. La excavación comenzó un martes lluvioso de marzo. Sebastián no estaba presente, pero esa mañana había despertado muy agitado, diciéndoles a los Herrera: hoy van a encontrar a Elena. Ella está muy contenta porque por fin alguien va a escuchar su historia.
A medida que los trabajadores cavaban en la zona donde antes estaban los rosales rojos, la tensión entre los presentes era palpable. Carmen y Ricardo habían llegado temprano y permanecían tomados de la mano, observando cada movimiento. Alrededor del mediodía, uno de los trabajadores gritó: «Aquí hay algo». A 1,5 metros de profundidad habían encontrado fragmentos de tela y lo que parecían ser restos óseos. El detective Mendoza inmediatamente acordonó la zona y llamó al equipo forense. «Esto ya no es una búsqueda», les dijo a los Herrera. «Es una escena del crimen». Los restos fueron cuidadosamente excavados y enviados al laboratorio forense para su análisis. También encontraron lo que parecían ser hebras de cabello negro largo y restos de lo que una vez fue un frasco de perfume. Las pruebas de ADN tardaron 3 semanas en completarse. Durante ese tiempo, Sebastián parecía más tranquilo, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. Ya no tenía pesadillas nocturnas, y por primera vez, desde que había llegado a casa de los Herrera, comenzó a sonreír y jugar como un niño normal. «Es como si hubiera liberado una carga que llevaba cargando», observó Carmen. «Ya no habla de Elena, pero a veces lo veo mirando hacia la ventana y susurrar gracias». Los resultados del laboratorio forense confirmaron lo impensable. Los restos pertenecían a una mujer de entre 25 y 30 años, que había muerto aproximadamente 20 años atrás. Las marcas en el cráneo indicaban que había sido golpeada repetidamente con un objeto pesado y contundente, consistente con una pala o herramienta similar. Las fibras de tela encontradas coincidían con la descripción que Sebastián había dado del vestido favorito de Elena. Un vestido azul con flores pequeñas que, según Patricia, Elena llevaba puesto el día que le escribió su última carta. Inmediatamente se emitió una orden de arresto contra Miguel Sandoval. Sin embargo, cuando la policía llegó a su dirección conocida, descubrieron que había muerto 2 años antes en un accidente automovilístico. Según los registros médicos, Miguel había desarrollado problemas graves de alcoholismo en sus últimos años y había sido hospitalizado varias veces por episodios psicóticos donde afirmaba que Elena había regresado para vengarse de él. Los médicos habían atribuido estas alucinaciones a su deterioro mental causado por el abuso del alcohol. Con la confirmación científica de que los restos pertenecían a Elena Morales, el caso se cerró oficialmente como homicidio. Patricia viajó desde Medellín para el funeral de su hermana, que finalmente pudo celebrarse después de 2 décadas. Durante la ceremonia, Sebastián se acercó a la tumba y dejó un dibujo que había hecho. Era una imagen de una mujer de pelo largo, abrazando a un niño pequeño, con flores rojas alrededor. En la parte inferior había escrito con letras temblorosas: «Gracias por esperar, mamá Elena». Los Herrera oficialmente adoptaron a Sebastián, quien ahora lleva el apellido Herrera Morales en honor a su madre biológica. El niño nunca más volvió a tener pesadillas sobre Elena, pero desarrolló una conexión especial con los jardines y las flores. Cada año, el día del cumpleaños de Elena, él y Patricia plantan nuevos jazmines en el jardín de los Herrera. «Elena puede descansar en paz ahora», dice Patricia. Su hijo creció sabiendo que ella lo amó lo suficiente como para nunca dejarlo completamente solo. El caso de Sebastián se convirtió en objeto de estudio para psicólogos infantiles y criminólogos. El doctor Ricardo Herrera escribió un artículo académico sobre cómo los niños muy pequeños pueden retener memorias traumáticas de maneras que los adultos no siempre comprenden. La mente de un niño de 3 años funciona de manera diferente, explica en su investigación. Pueden no entender completamente lo que están viendo, pero sus cerebros registran detalles sensoriales y emocionales que pueden emerger años después como sueños o fantasías muy vívidas. El detective Mendoza también cambió su perspectiva sobre los testimonios infantiles. Antes de este caso, habría descartado las afirmaciones de un niño tan pequeño, admite. Pero ahora entiendo que los niños pueden ser testigos más confiables de lo que creemos, especialmente cuando se trata de eventos que los impactaron profundamente. Desde entonces, ha resuelto otros 3 casos de personas desaparecidas, utilizando testimonios de niños que habían sido previamente ignorados por otros investigadores. Uno de estos casos involucró a una niña de 6 años que insistía en que su vecino había enterrado a su gato en el patio trasero después de lastimarlo.
Los adultos pensaron que era solo la imaginación de una niña traumatizada por la pérdida de su mascota. Sin embargo, cuando Mendoza investigó más a fondo, descubrió que el vecino tenía antecedentes de crueldad animal y había estado involucrado en actividades sospechosas. La excavación del patio reveló no solo los restos del gato, sino también evidencia de otros actos de violencia que llevaron a su arresto por cargos más serios. Otro caso que resolvió Mendoza gracias a la metodología desarrollada después del caso de Sebastián involucró a un niño de 4 años que repetía constantemente que la tía Sara no se fue de viaje, está en el sótano. La familia había descartado estos comentarios como fantasías infantiles, especialmente porque Sara había dejado una nota de despedida y había vaciado su cuenta bancaria antes de desaparecer. Pero el niño proporcionaba detalles específicos. Tío Roberto la empujó por las escaleras y después hizo mucho ruido moviendo cosas pesadas. La investigación reveló que Roberto había forjado la nota y había utilizado las tarjetas de crédito de Sara después de matarla en un ataque de ira. La casa donde murió Elena fue demolida por petición de los nuevos propietarios, que nunca se sintieron cómodos viviendo allí después de conocer su historia. En su lugar se construyó un pequeño parque comunitario con un jardín de jazmines. Los vecinos del barrio instalaron una placa discreta que dice: en memoria de Elena Morales, quien nunca fue olvidada. Sebastián visita el parque regularmente, especialmente cuando necesita sentirse cerca de su madre. La construcción del parque no fue un proceso sencillo. Algunos vecinos se opusieron inicialmente, argumentando que un memorial podría atraer curiosos morbosos o afectar el valor de las propiedades. Pero la mayoría de la comunidad apoyó la iniciativa, especialmente después de que se revelaran más detalles sobre cómo Miguel había aterrorizado a Elena durante meses antes de matarla. Los registros policiales mostraron que Elena había llamado a la línea de emergencias en 3 ocasiones diferentes, pero cada vez había colgado antes de que pudieran rastrear la llamada. Los investigadores determinaron que Miguel la había estado amenazando para que no hablara con las autoridades. Durante las excavaciones para construir el parque, los trabajadores encontraron otros objetos enterrados que habían pertenecido a Elena. Un anillo de plata que Patricia identificó como el que les había regalado su madre antes de morir. Una cadena con una pequeña cruz que Elena nunca se quitaba. Y lo más conmovedor de todo, un pequeño álbum de fotos que había logrado preservarse parcialmente en una bolsa plástica. Las fotos mostraban a Elena con Sebastián cuando era bebé. Momentos de felicidad que contrastaban dramáticamente con el horror de su final. Doña Mercedes, la anciana que había proporcionado la primera pista importante, vivió lo suficiente para ver que se hiciera justicia. Antes de morir, le dijo a Carmen Herrera: siempre supe que algo terrible había pasado. Elena era demasiado buena madre como para abandonar a ese niño. Me alegra saber que él nunca la olvidó y que ella pudo guiarlo hacia la verdad. La comunidad entera sintió un sentido de cierre que no habían experimentado en 20 años. Hoy, Sebastián tiene 25 años y estudia psicología forense, inspirado por su experiencia personal y por el trabajo de sus padres adoptivos. Ha escrito un libro sobre su experiencia llamado Las Flores Rojas, cuando los niños recuerdan lo que los adultos olvidan. Parte de las ganancias del libro van a un fondo que ayuda a familias a buscar a seres queridos desaparecidos. Elena me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, dice Sebastián. Solo necesita a alguien dispuesto a escuchar, sin importar cuán pequeña sea su voz. El libro de Sebastián se convirtió en un bestseller internacional y ha sido traducido a 12 idiomas. Ha recibido invitaciones para hablar en conferencias de criminología y psicología forense en universidades de todo el mundo. Su historia ha inspirado cambios en los protocolos policiales para el manejo de testimonios infantiles en casos de personas desaparecidas. Muchos departamentos de policía ahora tienen especialistas entrenados específicamente para trabajar con niños que pueden haber sido testigos de crímenes. Durante sus giras promocionales del libro, Sebastián conoció a docenas de familias que habían vivido situaciones similares. Una de estas familias era la de los Martínez, cuyos hijos gemelos de 6 años insistían en que su niñera había lastimado al bebé de al lado antes de desaparecer misteriosamente. Los padres habían descartado estos comentarios como confusión infantil,
pero después de leer el libro de Sebastián, decidieron contactar a las autoridades. La investigación posterior reveló que la niñera había estado involucrada en una red de tráfico infantil y había secuestrado al bebé de los vecinos, quien fue encontrado vivo 3 meses después. Sebastián también estableció una línea directa gratuita llamada Voces Pequeñas, donde los niños pueden reportar directamente información sobre crímenes o personas desaparecidas. El servicio cuenta con psicólogos infantiles especializados que saben cómo comunicarse con niños de diferentes edades y ayudarles a procesar sus experiencias. En los primeros 2 años de operación, la línea directa ayudó a resolver 17 casos de personas desaparecidas y previno al menos 5 secuestros potenciales. El trabajo de Sebastián también llamó la atención de productores de televisión y documentales. Se han hecho 3 documentales sobre su caso, incluyendo uno que ganó un premio Emmy por mejor documental de investigación. Sin embargo, Sebastián es muy selectivo sobre qué proyectos apoya, insistiendo en que cualquier representación de su historia debe centrarse en el mensaje de esperanza y justicia, no en la sensacionalización del trauma. Patricia Morales se convirtió en una figura materna importante para Sebastián, visitándolo regularmente y participando en muchos de sus eventos públicos. Elena habría estado tan orgullosa de lo que logró su hijo, dice Patricia durante una de sus entrevistas. Ella siempre soñó con que Sebastián fuera alguien que ayudara a otros, que marcara una diferencia en el mundo. De alguna manera, incluso después de su muerte, ella logró guiarlo hacia ese destino. La investigación académica del Dr. Ricardo Herrera sobre la memoria traumática infantil ha sido citada en más de 200 estudios posteriores. Su trabajo ayudó a establecer nuevas directrices para terapeutas que trabajan con niños que han presenciado violencia doméstica o crímenes. Lo que aprendimos del caso de Sebastián, explica el doctor Herrera, es que los niños no olvidan eventos traumáticos de la manera que los adultos asumimos. Sus cerebros procesan y almacenan información de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. La historia de Sebastián y Elena demostró que el amor entre una madre y su hijo puede trascender incluso la muerte, y que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encontrará una manera de florecer. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela para que más personas sepan que a veces los testimonios más importantes vienen de las voces más pequeñas. Do por el abuso del alcohol. Con la confirmación científica de que los restos pertenecían a Elena Morales, el caso se cerró oficialmente como homicidio. Patricia viajó desde Medellín para el funeral de su hermana, que finalmente pudo celebrarse después de 2 décadas. Durante la ceremonia, Sebastián se acercó a la tumba y dejó un dibujo que había hecho. Era una imagen de una mujer de pelo largo abrazando a un niño pequeño, con flores rojas alrededor. En la parte inferior había escrito con letras temblorosas: «Gracias por esperar, mamá Elena». Los Herrera oficialmente adoptaron a Sebastián, quien ahora lleva el apellido Herrera Morales en honor a su madre biológica. El niño nunca más volvió a tener pesadillas sobre Elena, pero desarrolló una conexión especial con los jardines y las flores. Cada año, el día del cumpleaños de Elena, él y Patricia plantan nuevos jazmines en el jardín de los Herrera. Elena puede descansar en paz ahora, dice Patricia. Su hijo creció sabiendo que ella lo amó lo suficiente como para nunca dejarlo completamente solo. El caso de Sebastián se convirtió en objeto de estudio para psicólogos infantiles y criminólogos. El doctor Ricardo Herrera escribió un artículo académico sobre cómo los niños muy pequeños pueden retener memorias traumáticas de maneras que los adultos no siempre comprenden. La mente de un niño de 3 años funciona de manera diferente, explica en su investigación. Pueden no entender completamente lo que están viendo, pero sus cerebros registran detalles sensoriales y emocionales que pueden emerger años después, como sueños o fantasías muy vívidas. El detective Mendoza también cambió su perspectiva sobre los testimonios infantiles. Antes de este caso, habría descartado las afirmaciones de un niño tan pequeño, admite, pero ahora entiendo que los niños pueden ser testigos más confiables de lo que creemos, especialmente cuando se trata de eventos que los impactaron profundamente. Desde entonces ha resuelto otros 3 casos de personas desaparecidas, utilizando testimonios de niños
que habían sido previamente ignorados por otros investigadores. La casa donde murió Elena fue demolida por petición de los nuevos propietarios, que nunca se sintieron cómodos viviendo allí después de conocer su historia. En su lugar se construyó un pequeño parque comunitario con un jardín de jazmines. Los vecinos del barrio instalaron una placa discreta que dice: en memoria de Elena Morales, quien nunca fue olvidada. Sebastián visita el parque regularmente, especialmente cuando necesita sentirse cerca de su madre. Doña Mercedes, la anciana que había proporcionado la primera pista importante, vivió lo suficiente para ver que se hiciera justicia. Antes de morir le dijo a Carmen Herrera: siempre supe que algo terrible había pasado. Elena era demasiado buena madre como para abandonar a ese niño. Me alegra saber que él nunca la olvidó y que ella pudo guiarlo hacia la verdad. La comunidad entera sintió un sentido de cierre que no habían experimentado en 20 años. Hoy, Sebastián tiene 25 años y estudia psicología forense, inspirado por su experiencia personal y por el trabajo de sus padres adoptivos. Ha escrito un libro sobre su experiencia llamado Las Flores Rojas, cuando los niños recuerdan lo que los adultos olvidan. Parte de las ganancias del libro van a un fondo que ayuda a familias a buscar a seres queridos desaparecidos. Elena me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, dice Sebastián. Solo necesita a alguien dispuesto a escuchar, sin importar cuán pequeña sea su voz. La historia de Sebastián y Elena demostró que el amor entre una madre y su hijo puede trascender incluso la muerte, y que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encontrará una manera de florecer. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela para que más personas sepan que a veces los testimonios más importantes vienen de las voces más pequeñas. Amina yacía en la cama del hospital, agotada y sudorosa tras el arduo proceso de parto. Sus 3 hijos lloraban en la habitación, pero lejos de la alegría esperada, un frío silencio la envolvía. Al levantar la vista, buscó la mirada de su esposo, Omar, pero no encontró el afecto que solía ver en él. Omar, de pie junto a las incubadoras, tenía el rostro petrificado, sus ojos llenos de enojo y desilusión. Aunque ambos eran de piel clara, los niños habían nacido con la piel más oscura, un detalle que desató la furia de Omar. Sus puños se cerraron con fuerza, sus ojos se inyectaron de rabia, y, sin decir palabra alguna, dio media vuelta y abandonó la habitación, dejando a Amina con el corazón lleno de temor. Pasaron algunas horas antes de que Amina se sintiera lo suficientemente recuperada como para intentar cargar a uno de los bebés. Pero en ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Omar irrumpió en la habitación con bolsas pesadas, las dejó caer violentamente en el suelo, mirándola con odio, gritó: «Amina, no vas a volver a pisar mi casa. Ve y busca al padre de esos niños. Vete con él». Amina, completamente desconcertada, apenas pudo reaccionar. «Omar, ¿qué estás diciendo? ¿Es una broma?» Omar soltó una risa amarga, como si todo fuera un mal chiste. «¿Una broma? Mira a esos niños. Ninguno tiene mi parecido. No voy a ser el tonto que cría a los hijos de otro. Me traicionaste, Amina. No lo voy a perdonar nunca». Las lágrimas comenzaron a recorrer las mejillas de Amina mientras, con voz quebrada, repetía: «No, te juro que nunca te traicioné. No hubo nadie más que tú, Omar. Esos niños son tuyos. Créeme». Pero los ojos de Omar, fríos y decididos, no mostraron piedad alguna. Con tono implacable, dijo: «Anda a contarle tus mentiras a otro. Toma tus cosas y vete ahora mismo». En ese instante, Amina sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Omar salió de la habitación sin volver la vista atrás, dejando a su esposa rota. Poco después, Amina recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo, se encontró con una nueva y cruel revelación. Todo el dinero de las cuentas conjuntas con Omar había sido retirado. Lo había perdido todo. Con manos temblorosas, marcó el número de su madre. Tan pronto como la llamada fue atendida, rompió en llanto. «Mamá, Omar me echó de la casa. No sé qué hacer». Su madre, Khadija, sin dudarlo ni un instante, se dirigió al hospital. Al ver a su hija destrozada, sin hacer preguntas, la abrazó y la llevó a su casa, junto con los 3 niños. En el coche, Amina miraba por la ventana, las lágrimas recorriéndole el rostro.
Todavía no podía entender lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un hombre que había amado durante tantos años la había echado sin compasión? Sin embargo, una pequeña voz dentro de ella le susurraba: «No me rendiré». Sabía que no podía caer. Tenía que luchar por sus hijos. Tenía que desentrañar la verdad. Los días que se avecinaban serían implacables, pero Amina estaba decidida a enfrentarlos. Khadija, abrazando con ternura a uno de sus nietos, mostraba en sus ojos una profunda preocupación. «Amina, debes ser fuerte, hija mía. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado», dijo Khadija con ternura, pero también con firmeza. Amina negó lentamente con la cabeza, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Sabía que no podía ceder ante ese sufrimiento. Tenía 3 hijos que criar, y debía encontrar la manera de seguir adelante por ellos, aunque no sabía que el destino aún tenía más golpes preparados para ella. Una noche, mientras cambiaba el pañal de uno de los bebés, recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo rápidamente, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su acceso a la cuenta bancaria había sido desactivado. El corazón le latió con fuerza y sus manos comenzaron a temblar mientras trataba de acceder a la aplicación del banco, pero todo fue en vano. Todas sus cuentas estaban cerradas. El dinero que había guardado para sus hijos había desaparecido. Desesperada, Amina marcó el número de Omar. No respondió. Intentó nuevamente. Y otra vez, hasta que se dio cuenta de que la había bloqueado. Le había quitado todo lo que tenía y la había dejado completamente sola, sin recursos. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras miraba al bebé que tenía en brazos. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Omar?», susurró con voz quebrada. El fin del amor era algo difícil de aceptar, pero ¿por qué ella y sus hijos debían enfrentar la miseria? Al ver el sufrimiento de su hija, Khadija sintió una furia arder en su pecho. «Esto no quedará así. Vamos a la policía y reclamaremos lo que es tuyo», dijo con determinación. Pero Amina, con una mirada derrotada, negó. «Mamá, no importa lo que hagamos, no vamos a recuperar el dinero. Omar ya lo tenía todo planeado. Ya no quiere que estemos en su vida». Sin embargo, Amina no iba a rendirse. A pesar de todo lo que otros esperaban de ella, seguiría luchando. Abrazó a sus 3 hijos, cerró los ojos y murmuró: «Pase lo que pase, vamos a salir adelante». A la mañana siguiente, comenzó a trabajar como cajera en una tienda pequeña. No era un trabajo complicado, pero la agotaba, y el salario apenas alcanzaba. Con 3 hijos, no tenía más opción que trabajar todos los días, lo que la dejaba sin fuerzas. Pero cada vez que sentía que no podía seguir, miraba los rostros de sus hijos y encontraba la motivación para continuar. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba seguía sin respuesta. ¿Por qué sus hijos no se parecían a su padre? Durante el embarazo no tuvo complicaciones y nunca le fue infiel a Omar. ¿Cómo podía ser eso posible? Pasó muchas noches en vela, buscando una respuesta. Finalmente, tomó una decisión. Iba a hacerse una prueba de ADN a sus hijos. No lo hacía por Omar, ya no era importante para ella. Lo hacía porque necesitaba saber la verdad. Para conocer la verdad por sí misma. Después de varios días, Amina recibió el sobre del laboratorio. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Respiró profundamente y lo abrió con cuidado. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a las primeras líneas. El resultado de la prueba de maternidad biológica era positivo. Amina quedó inmóvil, congelada en el lugar. Los niños realmente eran suyos, pero la pregunta seguía ahí. ¿Por qué no se parecían a Omar? No podía quedarse con esa incertidumbre. Miró a su madre, buscando alguna respuesta, y le preguntó con la mirada llena de ansiedad: «Mamá, decime la verdad. ¿Hay algo que no sepas sobre nuestra familia?» Khadija se quedó petrificada. Su rostro palideció y desvió la mirada. Amina sintió una punzada de miedo al ver la expresión de su madre. «Mamá, por favor, ¿estás ocultándome algo?» Khadija mordió su labio inferior, mostrando una profunda preocupación en su rostro. «Hija mía, creo que ya es hora de que sepas la verdad». Amina sintió como su corazón latía más rápido. ¿Serían esas palabras las que cambiarían su vida una vez más? Miró a su madre, con la esperanza de obtener una respuesta. Khadija suspiró profundamente, con el rostro lleno de dudas.
Guardó silencio por unos momentos antes de mirarla con ojos tristes y hablar con calma. Hija mía, en realidad no eres la hija biológica de tu padre. El corazón de Amina casi dejó de latir. ¿Qué estás diciendo? Susurró con voz quebrada. Khadija apretó las manos de su hija con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando era joven, antes de casarme, amé a un hombre. Lo amé con todo mi ser, pero él no era árabe. Era de ascendencia africana. Sin embargo, debido a la presión de mi familia, me vi obligada a separarme de él. Luego, me casé con tu padre. Amina no podía respirar. ¿Entonces tengo su sangre en mis venas? Murmuró, su voz rota. Miró sus manos con asombro, como si ya no se reconociera a sí misma. Poco a poco, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Sí, hija mía, este ha sido un secreto que no le conté a nadie. Tu padre nunca supo nada. Intenté dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida contigo, pero ahora tus genes han salido a la luz, y ahora la verdad también está saliendo a la luz con tus hijos. Amina respiró profundamente, sintiendo una extraña sensación de liviandad recorrer su cuerpo. Sus hijos, realmente eran sus hijos. Amina se quedó inmóvil en el umbral de la habitación, escuchando el sonido tranquilo de su madre en la televisión y las respiraciones suaves de sus hijos en la cama. Pero a pesar de la calma exterior, dentro de ella había una tormenta. Las palabras del mensaje seguían retumbando en su mente. ¿Creíste que podías escapar? Vas a pagar el precio. Esa amenaza, tan fría y directa, había despertado en Amina algo más que miedo. Había desenterrado recuerdos oscuros y un sentimiento de impotencia. Omar, el hombre que la había dejado sin nada, había vuelto. Tal vez pensaba que podía seguir destruyéndola. Pero Amina sabía que ya no era la misma. La mujer que había soportado sus humillaciones y dolor ahora era más fuerte, más resiliente. La vida la había moldeado a su manera, y esa mujer no iba a ser víctima de nuevo. Caminó lentamente hacia el cuarto de su madre, quien estaba ajena a sus pensamientos, sumida en su programa de televisión. Amina respiró hondo, haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones. Sabía que Khadija estaba envejeciendo, y no quería involucrarla en algo tan peligroso. No debía preocuparla más de lo necesario. Mamá, dijo con voz firme, pero suave, acercándose a ella. Tengo que hablar contigo. Khadija apagó la televisión y la miró, notando la tensión en su rostro. ¿Qué pasa, hija? Te veo preocupada. Amina se sentó junto a ella, sus ojos reflejando la tormenta que llevaba dentro. Recibí una amenaza hoy. Un mensaje de Omar. Su voz se quebró un momento, pero se recompuso. Creo que está de vuelta. Quiero que estés alerta, por si llega a intentar algo. Khadija se quedó en silencio por un momento, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Era evidente que el peso del pasado la seguía atormentando, pero ahora no era el momento de reprimir las emociones. No quiero que sufras más, Amina. Ya no quiero que lo vuelvas a ver nunca más, dijo Khadija con determinación, tomando las manos de su hija. Amina asintió, agradecida por el apoyo de su madre. Pero dentro de ella sabía que no bastaba con sentirse acompañada. Debía prepararse. Si Omar había regresado, estaba dispuesta a enfrentarlo de una vez por todas. No dejaría que sus hijos vivieran con miedo. Ya no. Al día siguiente, Amina fue a la policía para reportar la amenaza. Aunque sabía que la ley no podría ofrecerle una protección total, al menos podía estar preparada. Después de todo, si algo había aprendido en todos esos años, era que la vida no te da segundas oportunidades. Si Omar pensaba que podía destruirla de nuevo, estaba muy equivocado. Amina había renacido de las cenizas, y esta vez iba a luchar por su paz. Con el respaldo de la ley, la tranquilidad de su madre y la fortaleza que sus hijos le daban, Amina sabía que no estaba sola. Y aunque el regreso de Omar le daba miedo, también le daba una razón más para no rendirse. Ella sería quien decidiera cómo sería su vida a partir de ahora. El pasado no la controlaría más. La voz del oficial al otro lado de la línea estaba calmada, pero Amina sabía que este no era un asunto que se pudiera tomar a la ligera. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó el oficial. No, no estoy bien. Estoy siendo acosada. Mi ex esposo está detrás de esto. Me está amenazando. Amina respiró profundamente, intentando controlar su voz temblorosa.
Esta vez dejó una nota en mi puerta. Necesito que alguien venga ahora. No quiero que mis hijos estén en peligro. El oficial hizo una pausa, y Amina pudo escuchar el sonido de su teclado mientras tomaba notas. Entiendo. Envío a una patrulla a su dirección inmediatamente. Por favor, manténgase en el interior y asegúrese de que sus puertas y ventanas estén cerradas. Estaremos allí en breve. Colgó el teléfono, y Amina sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que la policía podía ofrecerle una protección mínima, pero no confiaba completamente en que estuvieran preparados para lo que estaba ocurriendo. El temor de que Omar estuviera cerca, dispuesto a hacerle daño, la mantenía alerta. Necesitaba más que solo una patrulla. Necesitaba estar completamente a salvo. La noche se alargó mientras esperaba la llegada de los oficiales. Cada sonido, cada crujido de la casa, la ponía en tensión. No podía quitarse la sensación de que alguien la estaba observando, esperando el momento justo para actuar. La casa, normalmente acogedora y llena de risas infantiles, ahora le parecía un lugar solitario y vulnerable. A lo lejos, se escuchó el sonido de una sirena. Finalmente, la policía llegó y Amina los recibió con rapidez. Los oficiales recorrieron la casa, inspeccionaron el exterior y corroboraron que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo dar una respuesta definitiva sobre lo que estaba ocurriendo. Después de algunas horas de investigación, se retiraron, dejando a Amina con más preguntas que respuestas. No hay señales de entrada forzada, señora. Solo parece que alguien estuvo cerca, pero por ahora no podemos hacer mucho más, dijo uno de los oficiales, con una expresión seria. Mantenga la calma y siga en contacto con nosotros si algo más sucede. Amina asintió, pero no se sentía más tranquila. El mensaje de Omar seguía resonando en su mente. No podrás escapar. Esto es solo el comienzo. Era claro que las amenazas no iban a cesar, y el miedo se convirtió en una constante. Esa noche, antes de dormir, Amina revisó las puertas y ventanas una vez más. Sus hijos estaban dormidos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Los abrazó fuertemente, agradecida por su inocencia, y les dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Pero, aunque lo intentó, no pudo dormir. Los pensamientos de Omar, su regreso y lo que podría estar planeando, la mantenían despierta. Mientras el reloj avanzaba lentamente, Amina se dio cuenta de que no podía quedarse sola a la espera de lo que pudiera hacer. Tenía que prepararse para lo peor, por ella y por sus hijos. Ya no era solo una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de no permitir que Omar destruyera lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. Amina se levantó de la cama y se dirigió hacia la mesa de la cocina. Sacó papel y bolígrafo y comenzó a escribir una lista de cosas que necesitaba hacer. Había que tomar medidas más drásticas para proteger a su familia. No iba a dejar que el pasado volviera a consumirla. Lo que había comenzado como una amenaza se estaba transformando en algo mucho más grande. Pero Amina estaba decidida a no ceder. A la mañana siguiente, la policía llegó a la casa de Amina y comenzó a registrar el área mientras interrogaban a los vecinos. Algunos de ellos comentaron que habían visto a un hombre extraño rondando por el vecindario en los últimos días. Posteriormente, un oficial le mostró una grabación de las cámaras de seguridad y Amina sintió como si su sangre se helara. Era Omar, pero no como lo recordaba. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido y su figura demacrada, aunque aún mantenía esa mirada fría llena de furia. El oficial, con tono grave, le dijo: «Ya te encontró. Necesitas tener mucho más cuidado. Tomaremos medidas adicionales, pero no creas que se rendirá fácilmente». Amina asintió, aunque por dentro el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Por qué regresó Omar? ¿Qué buscaba? ¿Solo quería vengarse o había algo aún más terrible detrás de su regreso? Cada día sentía como si alguien la estuviera observando, y por las noches el miedo la asfixiaba. El temor de Amina se hizo realidad una tarde, cuando fue a recoger a sus hijos de la escuela. El director, visiblemente preocupado, se le acercó. «Señora Amina, hoy hemos tenido a un hombre sospechoso cerca de la escuela. Estaba observando a Falak durante bastante tiempo, y cuando nos dimos cuenta de su presencia y nos acercamos, se fue rápidamente. Algunos maestros dicen que ha estado viniendo estos últimos días».
Amina sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Su garganta se secó y un mareo la invadió. Omar ahora intentaba acercarse a sus hijos. El maestro, tomando aire, añadió. Era alto, delgado y parecía agotado. Su cabello estaba desordenado y sus ojos reflejaban una expresión extraña, aterradora. Amina sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No había duda, era Omar. Cerró los puños con fuerza y respiró profundamente, tratando de recuperar el control. Abrazó a sus hijos con firmeza, luego miró al maestro, agradecida, y le dijo, «Si lo vuelve a ver, avíseme de inmediato o llame a la policía». En su camino de regreso a casa, Amina no dejó de mirar por el retrovisor, más asustada que nunca. Omar ya no solo la amenazaba a ella, ahora también acechaba a sus hijos. ¿Pero qué quería realmente? ¿Cuál era su propósito? A la medianoche, un ruido en el jardín la despertó. Su corazón latía frenéticamente. Se levantó rápidamente, corrió hacia la ventana y observó en la oscuridad. Una sombra se movía entre los árboles. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó a la policía. «Por favor, envíen a alguien. Hay alguien en mi jardín». Antes de que llegara la policía, la puerta trasera se abrió con un sonido que heló su sangre. Omar había irrumpido en la casa. Amina entró en pánico. Corrió hacia la habitación de sus hijos y los abrazó con fuerza. En ese instante, Khadija también se despertó. «Amina, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa de miedo. «Es Omar, mamá», respondió Amina, su voz débil pero cargada de temor. Los pasos de Omar se escuchaban claramente fuera de la puerta. Estaba allí. Entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse. «Amina, abre la puerta». La voz de Omar sonó suave, pero estaba impregnada de amenaza. Amina apretó a sus hijos con más fuerza y gritó, «Fuera de aquí. Ya llamé a la policía». Omar soltó una risa sarcástica. «¿De verdad piensas que llegarán a tiempo?». De repente, golpeó la puerta con fuerza, seguido por otro golpe aún más fuerte. Estaba tratando de romperla para entrar. Pero antes de que pudiera lograrlo, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. La policía había llegado. Omar se detuvo por un momento, luego giró y salió corriendo. Amina abrió la puerta rápidamente y bajó las escaleras. La policía ya estaba dentro de la casa, pero Omar había desaparecido. Uno de los oficiales, con tono grave, le dijo, «No se preocupe, lo encontraremos, pero usted debe tomar más precauciones. Este hombre no se va a rendir fácilmente». Amina respiró profundamente, pero sabía que eso no era el final. Esa noche no pudo dormir, se quedó despierta cada minuto, cada segundo. A la mañana siguiente, se sentó a hablar con su madre. Ya no podían seguir viviendo allí. La seguridad de sus hijos era lo primero. Tenían que irse. Pero antes de que pudieran hacer planes, su teléfono sonó. Miró la pantalla. La llamada era de la escuela. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Señora Amina, tiene que venir a la escuela ahora mismo». Alguien intentó llevarse a sus hijos. El teléfono casi se le cae de las manos. «¿Qué?», preguntó, su voz quebrada. La maestra, llena de preocupación, le explicó. «Un hombre vino y dijo ser el padre de los niños. Intentó llevárselos, pero no lo dejamos. Cuando le dijimos que llamaríamos a la policía, salió corriendo». Amina sintió como si su respiración se detuviera. Omar ya no se escondía. Ahora estaba atacando directamente a sus hijos. Se subió al auto y manejó lo más rápido que pudo hacia la escuela, su corazón palpitando descontrolado. Cuando llegó, vio a sus hijos junto a sus maestros, sus rostros llenos de miedo. Corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. «Estoy aquí. No dejaré que nadie les haga daño». Pero en su interior sabía que Omar había vuelto, y esta vez era un verdadero peligro. «Mamá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué nos miraba así?», preguntó uno de sus hijos. Amina miró a su pequeño, cuyos ojos reflejaban inocencia, y sintió la garganta seca. No podía decir la verdad, no podía por miedo. Trató de sonreír y respondió, «No te preocupes, mi amor. No importa quién era. Yo estoy aquí para protegerte. Siempre». Pero su corazón temblaba. Omar ya no solo la perseguía a ella, también estaba acechando a sus hijos. Esa noche, Amina no dudó. Llamó sin perder tiempo a un abogado.
Necesitaba iniciar los trámites para obtener una orden de restricción contra Omar. Mientras reunía los documentos necesarios, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Titubeó por un instante, pero finalmente contestó. Escuchó la voz de él al otro lado de la línea. Amina, un escalofrío recorrió su cuerpo entero. La voz de Omar sonaba baja, agotada y perturbadora. Solo quiero ver a mis hijos. También son mis hijos. Amina apretó el teléfono con fuerza y, furiosa, gritó. No tenés derecho a acercarte a ellos. Cuando más te necesitábamos, nos echaste, robaste lo que teníamos y nos amenazaste. ¿Y ahora venís a pedir lo que no te corresponde? ¿Volviste para destrozar mi vida de nuevo? Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Luego, la voz de Omar cambió. Me di cuenta de que cometí un error, Amina, pero nunca te dejé por odio. Amina soltó una risa amarga. Las lágrimas de rabia llenaron sus ojos. Fue tan fácil para vos irte, ¿verdad? No pensaste ni un segundo en lo que dejabas atrás. No intentaste averiguar la verdad. Nunca lo intentaste. ¿Por qué no hiciste una prueba de ADN en vez de arruinarme la vida? Del otro lado del teléfono, escuchó su respiración entrecortada. Parecía que quería decir algo, pero se detuvo. Finalmente, susurró. Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás. El corazón de Amina se aceleró. Había algo en su tono, algo que le hacía pensar que quería decir más. ¿Dónde estás, Omar? Preguntó, intentando controlar su voz. En un lugar donde nadie podrá encontrarme. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué planeas hacer? Omar soltó una pequeña risa, pero su voz sonaba vacía, como si fuera solo una carcasa de lo que había sido. Solo quería disculparme, antes de que sea demasiado tarde. La llamada se cortó. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Amina. No sonaba como una amenaza, sino como una despedida. Inmediatamente, llamó a la policía y les contó lo sucedido. Temía que Omar estuviera a punto de tomar una decisión desesperada. El oficial, con tono grave, respondió. Es un reporte serio. Actuaremos de inmediato. Manténgase a salvo con sus hijos. Al día siguiente, llegó la noticia. Omar fue encontrado en una habitación de hotel. Estaba completamente agotado y destrozado. Cuando la policía llegó, lo encontraron tendido sobre la cama, como si ya no quedara nada de él. Cuando lo arrestaron, no intentó huir ni ofrecer ninguna excusa. Simplemente miró al vacío y murmuró en voz baja. Ya lo perdí todo. Cuando Amina leyó la noticia, no supo cómo reaccionar. Ese hombre había sido, en su momento, la persona con la que soñó y compartió su vida. Pero ahora, ya no era más que una sombra perdida. Debería sentir compasión por él, o seguir odiándolo. No lo sabía. Lo único que sí sabía era que estaba agotada, muy agotada. Pero, en lo más profundo de su ser, había una certeza. Omar ya no representaba una amenaza. Y, en ese momento, se dio cuenta de que, después de tantos años, por fin estaba libre. Una mañana, su teléfono sonó de nuevo. Miró el número. No lo reconocía. Pero, por alguna extraña sensación en su interior, supo que debía contestar. Una voz tranquila y cordial llegó a sus oídos. Señora Amina, soy el abogado de Omar. Hay algo que le dejó. Amina, desconcertada, frunció el ceño. ¿Qué es? El abogado permaneció en silencio por un instante, antes de hablar. Él le dejó un mensaje. Amina sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué habría dicho? El abogado respiró profundo y comenzó a leer en voz alta. Amina, he cometido muchos errores, pero mi mayor equivocación no fue abandonarte, sino no haberte creído. Mi ira y mi orgullo me cegaron, y permití que el rencor me destruyera, perdiendo así todo lo que valía la pena. No te pido perdón, porque no lo merezco. Pero si hay algo que puedo hacer ahora, es alejarme de ti y de nuestros hijos para siempre. Vive feliz, Amina, te lo mereces. Mientras sepa que eres feliz, iré donde sea. Omar. Las lágrimas llenaron los ojos de Amina. Finalmente, él entendió, pero ya era demasiado tarde. Algunos errores no pueden repararse. Con el tiempo, Amina retomó su vida. Continuó con su trabajo, cuidó a sus hijos y se volvió más fuerte que nunca. Omar fue sentenciado a convertirse en un jinn,
pero fue enviado a un centro de rehabilitación en vez de una prisión. Amina nunca lo visitó. No quería revivir el pasado. Lo único que le importaba era el bienestar y el futuro de sus hijos. Con el paso de los meses, la figura de Omar se fue desvaneciendo de su vida. Un día, encontró una carta en su buzón. Provenía del centro de rehabilitación. Amina pensó en desecharla sin abrirla, pero algo en su interior la hizo detenerse. Respiró hondo y abrió el sobre con calma. Amina, no creo que leas esto, pero necesitaba escribirlo. Lamento todo. Mi mayor arrepentimiento es no haberte dado la oportunidad de defenderte. Si te hubiera escuchado ese día, si tan solo me hubiera detenido a pensar un momento, tal vez todo hubiera sido diferente. Pero elegí perderte. Tú nunca me traicionaste. Sin embargo, cuando te dejé, fui yo quien cometió la verdadera traición. Ahora entiendo que lo que necesitas no es una disculpa, sino seguir adelante con tu vida. Y tal vez lo que yo realmente necesito es aceptar que ya no hay espacio para mí en la tuya. Sé feliz, Amina, porque eres la persona más fuerte que he conocido. Omar. Amina dejó la carta sobre la mesa y cerró los ojos. No sentía rabia, ni tristeza, solo una extraña sensación de vacío y quizás un ligero alivio. El pasado estaba definitivamente atrás. Tomó la carta, la dejó sobre la mesa y dio una última mirada antes de abrir la ventana y salir al exterior. El sol brillaba con fuerza. La vida continuaba, y ahora ella era finalmente libre. Amina comenzó de nuevo con sus hijos. Se mudaron a una nueva casa, dejando atrás las sombras del pasado, y construyó una vida que solo le pertenecía a ella y a sus hijos. Su vida mejoró poco a poco, y sus ingresos se estabilizaron. Sus hijos nunca carecieron de nada. Amina hacía todo lo posible por brindarles una vida digna, y con el paso del tiempo, una fuerza interior creció en ella, algo que nunca antes había sentido. Sus hijos se desarrollaron con salud y brillantez, y sus rostros estaban llenos de felicidad. Aquella tarde era el cumpleaños de Tusa, y la casa se llenó de risas. Tuvieron una pequeña fiesta, a la que asistieron su madre Khadija y algunos amigos cercanos. Mientras observaba cómo su hija soplaba las velas, una paz profunda la envolvió, una paz que hacía años no experimentaba. En ese instante, Amina comprendió algo fundamental. No necesitaba a nadie. Estaba de pie por sí misma, y esa independencia era su mayor logro. El tiempo pasó y su vida se volvió completamente estable. Ya no había miedo ni amenazas, solo tranquilidad y seguridad. Sus hijos crecieron, alcanzaron logros académicos y llenaron su vida de amor. En lo profesional, Amina ascendió, y su arduo trabajo dio sus frutos, permitiéndole vivir con comodidad. Todo parecía ir bien hasta que sonó el teléfono. Era una llamada del centro donde Omar estaba. Señora Amina, lamentablemente, tenemos malas noticias. Omar ha fallecido. Amina no sabía cómo reaccionar. No estaba segura de cómo debía sentirse. Según los médicos, Omar había estado luchando contra una enfermedad desconocida, que al momento de su ingreso al centro ya se había propagado por todo su cuerpo, sin esperanza de tratamiento. Omar se fue de este mundo en completa soledad. Lo único que dejó atrás fue una última carta. Amina la abrió con manos temblorosas, respiró profundamente y comenzó a leer. La letra le resultaba familiar. Esas fueron sus últimas palabras. Amina, no sé si leerás esto, pero tenía que escribirlo. Sé que no fui lo que necesitabas, y esa es mi culpa. Perdí tu amor con mis propias manos. Hay errores en la vida que no pueden repararse, por mucho que me arrepienta. Mi mayor error fue no haberte escuchado, no haberte dado la oportunidad de explicarte. Estrella, si tan solo no hubiera dejado que mi ira me cegara ese día, si hubiera parado un momento y te hubiera escuchado, tal vez aún formaría parte de tu vida. Pero decidí juzgarte en vez de comprenderte. Y en ese momento, fui yo quien te traicionó. Cuando más te necesité, tú siempre estuviste ahí para mí. Pero cuando tú me necesitaste, fui yo quien te dejó. Y ahora, al final de mi vida, solo hay una cosa que quiero decirte. Por favor, sé feliz. Porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Mi único deseo es que tú y tus hijos tengan una vida llena de amor y paz. Lamento mis errores, pero sé que una disculpa ya no cambia nada. Adiós, Amina. Con lentitud, Amina cerró la carta. Las lágrimas caían de sus ojos,
pero no eran de tristeza ni de arrepentimiento. Eran solo lágrimas de dejar atrás un capítulo de su vida. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Incluso las últimas palabras de Omar habían perdido su peso. Esa puerta la había cerrado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, salió al balcón. El sol brillaba y el aire cálido acariciaba su piel. Sus hijos corrían por allí, riendo y conversando despreocupadamente. Los observó y sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, se sintió completamente libre. El pasado ya no formaba parte de su vida. De ahora en adelante, solo miraría al futuro. Sabía que una vida maravillosa la esperaba. Amina respiró profundamente mientras la brisa matutina le tocaba el rostro. Cerró los ojos y se permitió disfrutar de ese momento de calma. La vida seguía su curso, y ella ya no viviría bajo la sombra del pasado. Su historia había sido un viaje de dolor y sufrimiento. Había sido una mujer abandonada por su esposo justo después de dar a luz, que lo perdió todo, que fue amenazada, temerosa y traicionada, pero nunca se rindió. No cedió. Al final, reclamó su vida por el bien de sus hijos y por ella misma. No se consideraba una víctima. Era el reflejo de su propio viaje. La lección más grande de esta historia es la fuerza de Amina. A pesar de todo, perseveró. No se dejó vencer por las dificultades. No se sometió a la injusticia. No permitió que el odio la consumiera. En lugar de buscar venganza, eligió empezar de nuevo, porque la vida es demasiado preciosa para vivir atrapada en el pasado. Otra lección importante es que la confianza es la base fundamental de cualquier relación. Una vida marcada por dudas y rabia la llevó a perderlo todo. Si solo hubiera tomado un momento para escucharla, si tan solo hubiera confiado en ella, quizás habría mantenido su familia. Pero algunos errores no se pueden corregir. El pasado no debe ser el que defina tu futuro. Amina vino de un pasado lleno de sufrimiento, pero eso no la definió. Ella escribió su propio destino y hoy es más fuerte, más libre y más feliz que nunca. Mi deseo para ti es que, incluso en los momentos más oscuros, encuentres la luz. Aprovecha cada oportunidad que la vida te ofrezca y nunca te rindas. Gracias por escuchar mi historia.